A ti, al medio de comunicación para el que laboras, por esta oportunidad de comunicarme con los fieles, sobre todo aquellos que son devotos de Fray Odorico o quienes han estado pendientes, ¿verdad?, del proceso. Lamentablemente, digámoslo así, pero es que esa es parte del mismo proceso, de pronto es muy poca información la que puedo darte. Y esto por dos razones. La primera, porque ya sabes que nosotros concluimos formalmente el proceso el día 22 de marzo, 20 de marzo, se me va un poquito la mente ahorita. Y una vez que concluimos el proceso y que pasa entonces de la fase diocesana a la fase, digamos así, de la Congregación para la Causa de los Santos, a partir de ese momento cesan los cargos. Entonces, yo ya no soy el juez, el promotor de justicia ya no es promotor de justicia, la notario ya no es notario, y queda a cargo entonces prácticamente del postulador, que es el que recibió los documentos en Roma, y luego de lo que se conoce como en ese proceso el relator, que es el que va a hacer un relato, va a leer las 40 y pico de mil páginas que se mandaron. Entonces, eso por un lado. Segundo, porque no le he preguntado digamos a Fray Damián, que él era el que había sido nombrado cuando todavía nosotros estábamos digamos, ejerciendo el cargo de juez. A él se nombró como portitor, es el portidor. ¿Quién es el portidor? Pues el que se iba a encargar de llevar las 3 cajas, 2 cajas, porque una queda en la curia, 2 cajas a la nunciatura apostólica. Y el nuncio, que bueno, el secretario de la nunciatura, en este caso, pues porque no tenemos nuncio, el secretario de la nunciatura es el que se iba a encargar de llevarla, hacernos el favor de llevarla a Roma. Y sobre ese, digamos, envío no tengo mayor información, porque no debo preguntar, ¿verdad? Ya es como decir, ya terminaron mis funciones, y entonces ya no tengo que andar como quien dice queriendo saber más, ¿verdad? Solamente que Roma llame para algo, ¿no? Para que necesite una información extra, alguna aclaración sobre un documento que enviamos y que no está muy legible o muy claro. En esos casos pues ya volvería a darme cuenta de cómo está la causa. Eso pues podría transmitirte ahorita, ¿verdad? Una vez que nosotros terminamos el proceso diocesano, entonces cesan nuestras funciones. Ya como jueces ya no tenemos más nada que hacer. Todo está en Roma, todo está a cargo de Roma, de la Congregación para los Santos. Ahora, ¿cuál podría ser la siguiente fase, digámoslo así, y en donde me podría ver yo involucrado en caso que el señor obispo de Jinotega así lo decida? Es en el caso del estudio del milagro. Porque para el estudio del milagro se vuelve a abrir otro tribunal. Entonces se nombran unos peritos médicos, se abre otro tribunal, donde el juez puedo ser yo o puede ser otro. Eso lo decide el obispo de la causa, que es en este caso Monseñor Enrique, Carlos Enrique. Si él dice, vamos a ratificar de nuevo al tribunal anterior porque considero que hicieron buen trabajo, entonces lo vamos a volver a nombrar. Pero en este instante cesan. Yo más nada, no tengo más nada que ver con Jinotega, más que el cariño y la amistad de las diócesis hermanas y la obediencia a él también como obispo, ¿verdad? Pero ya estoy aquí en mi diócesis, pues, con el trabajo pastoral que nos toca, y es parte, pues, del mismo proceso. Entonces sí, ahorita está, entiendo yo que si asumimos de que ya está esa documentación allá, que yo considero que sí, porque Fray Damián es muy beligerante en eso, yo me imagino que ya la debe tener el relator, y el relator, pues, él va a leer y hacer un relato sobre lo que hay ahí. Y ese relato se lo pasa a la Congregación para los Santos, y la Congregación para los Santos sigue entonces investigando, hasta que ya consideran pues que sí, está todo listo, está todo bien desde el punto de vista administrativo, canónico, teológico. Entonces ellos ya dan un dictamen.
Pues nosotros cuando estábamos todavía en el tribunal, veíamos eso y todos de manera unánime pensamos y sentimos que no afecten absolutamente nada. Ahora, el milagro como tal no ha sido estudiado, digamos. Sí se envió, ¿verdad? La primera información, digamos, sobre un posible milagro, ¿verdad? Y es el caso de Moisés David. Como la familia de Moisés David piden e interceden a Fray Odorico por el nacimiento con vida de su bebé, ese, digamos, suceso milagroso, ese hecho milagroso que se va a probar si lo es, ¿verdad? Digamos, si cumple, porque el niño verdaderamente nació, vivió 11 años. Cuando los médicos mismos y la ciencia misma decía que no iba a vivir más que unas horas. Entonces el milagro se dio. Ahora, recuerda que todos somos de la muerte. El niño muere 11 años después, pero porque también el niño en algún momento tenía que morir, ya sea cuando cumpliera 17, 19, 25, 40 o muriera viejito, porque el milagro en sí es el hecho de que pudo nacer con vida y vivir 11 años, ¿no? Igual que Lázaro, el resucitado por Jesús, hermano de Marta y María, él resucita, pero después volvió a morir, porque es así. El único que ha resucitado de entre los muertos y está vivo hoy es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces no sentimos que afecte mayor, ¿verdad? La verdad es que uno no sabe, solo como por decirte algo, y esto no como para, digamos, bajarle las llantas a los devotos de Fray Odorico, no, sino podemos para que entendamos que la iglesia es seria en esto y que es un proceso seriosísimo donde va en juego un sinnúmero de aspectos, desde dogmáticos hasta, en fin, pues, decretar santo a alguien, canonizar a alguien, no es una cosa, digamos, simplemente así muy baladí, ni muy... No. Entonces, me comentaba, por ejemplo, Fray Damián en cierto momento, que él ya había participado como vicepostulador y como postulador, creo que eran 14 procesos en los que él ya había estado anteriormente. Con decirte que él fue de los que tomó todavía el proceso del hermano Pedro de Betancur, no sé si sabes, San Pedro de Betancur, el hermano Pedro de Betancur, un santo guatemalteco, fraile franciscano, santo, ¿verdad? Y creo que ese proceso duró más de 100 años, ¿verdad? Así es que ahí eso lo decide, digamos, tanto el relator como la Congregación para los Santos. Recuerda, por ejemplo, ahorita la beatificación también de Sor María Romero. No se ha canonizado y no sabemos tampoco cuándo. Muchos están de beatos en la iglesia de hace muchos años. Entonces es un proceso que sí, de repente hay algunas acciones o algunos factores que podrían hacer que el proceso se aligere, ¿no? Pero no los conocemos exactamente qué puerta es la que se toca para aligerar, porque Roma tampoco tiene prisa, ¿verdad? Y eso es así. Así es que eso, pues, más o menos.